En esta audioclase el tema es pensar el test de la familia desde una aplicación práctica, a través de una de sus posibles consignas. Es importante mencionar, que ya hemos comentado también este tema en otros materiales, que el test de la familia no es un test de personalidad como sí lo son, por ejemplo, el test de la casa, el test de la persona, el test de Bartek, es decir, otros test proyectivos gráficos, ya que la idea no es evaluar rasgos de la personalidad en sus áreas afectivo-social, intelectual, conductal, sino más bien pensar y observar cómo la persona se percibe a sí misma dentro del grupo familiar, cómo percibe la dinámica de la familia. Es decir, es un test de trama vincular. Vínculos, alianzas, comodidades o incomodidades, tensiones o conflictos, familias reales, familias idealizadas, sobre todo en este tema tan complejo como es el tema de lo familiar en la sociedad moderna, en donde están las familias ensambladas, donde ya no es la familia tradicional, sino que se han sumado nuevos integrantes que hace que las familias a veces se conviertan en muy numerosas y los vínculos mucho más complejos. Bien, en este caso, en el material, se utilizó la consigna dibuje una familia. Muchas veces la elección de la consigna tiene que ver a veces con el motivo de consulta y con el estado psicológico de la persona, porque de todos los test todos los que involucren el dibujar personas, como el de FH, el de las dos personas, el de la familia, siempre el dibujar personas remite de una manera muy directa a aspectos conscientes y preconscientes que la persona obviamente vivencia y experimenta en este momento en relación a su vida y a su situación interna. Por lo tanto, cuando hay grandes conflictivas familiares y la persona no siempre está dispuesta a asumirlas, a enfrentarlas o a afrontarlas, se dificulta. Por eso muchas veces en la clínica con niños nos encontramos que cuando llegamos a la parte en donde le pedimos que dibuje a su familia, muchos niños se niegan y no quieren dibujarlo. Por eso ya también trabajamos en otros materiales, a veces se usan técnicas complementarias como pedir, por ejemplo, una familia de animales. En este caso la persona estaba en una situación de crisis, tanto personal y también porque había experimentado un accidente de tránsito. Por eso se le pidió que dibuje una familia. El hecho de una familia pone un poco más de distancia porque ya es como pensar en una familia que muchas veces lo que ayuda es a ver componentes ideales o compensatorios de la realidad familiar actual. Al ver este material es sumamente destacado un aspecto. Como dijimos, siempre tenemos que llevar la primera impresión a un aspecto de una evaluación más profunda. Pero al observar este dibujo hay algo que nos llama la atención como una recurrencia gráfica. Es la forma de graficar los hombros y los brazos. Si uno lo ve simbólicamente parecerían marionetas. Las marionetas están sostenidas con hilo y quedan siempre los brazos como colgando. Y el símbolo, digamos, de la marioneta es que es dirigido por un otro. Y sin esa dirección queda como en suspenso, ¿no es cierto? También es significativo, si bien el tamaño es moderadamente grande, es un 60% del alto de la página, sin embargo, las figuras se perciben como mucho más altas y sobre todo en relación a la que corresponde al niño. Acá se graficó una familia, padre, madre y un hijo. Ahora, siempre cuando uno de los ejes temáticos, cuando analizamos, es poder ver, bueno, si hay adiciones u omisiones, si este tipo de familia que esta persona graficó, que es una persona de sexo femenino, de mediana edad, coincide con su realidad familiar actual. Esto es lo interesante que plantea el test de la familia. Nos permite ver tramas vinculares, cómo la persona se posiciona o no se posiciona, por ejemplo, a veces cuando omite graficarse. ¿Qué componentes compensatorios? Por ejemplo, cuando suma agregados, a veces pueden ser animales, mascotas, a veces otros miembros de la familia que no conviven. Muchas veces es interesante, por ejemplo, cuando se forma una pareja y si uno, por ejemplo, en una terapia de pareja, cuando se le hace graficar a cada uno, muchas veces dibujan a las familias de origen y no a la familia que han formado actualmente.
Este material entonces presenta dos elementos interesantes. Por un lado, esto que estamos diciendo, esta forma de graficar los brazos. Si nosotros interpretamos, hay una cabeza muy pequeña, no tanto en la anchura sino en la altura. Acuérdense que la relación de cabeza, el alto de la cabeza se relaciona con el alto del tronco. Por lo tanto, al medirlo, entra mucho más de 2 o 3 veces lo que debiera medir. Entonces, esto nos da cuenta de, por un lado, que hay un predominio exagerado del tronco. El tronco es la zona emocional y la zona de los impulsos. Por otro lado, el cuello es casi tan ancho como la forma de la cara. Está hecho en trazos triangulares y como insertado, digamos, mal insertado en relación a la cara. En el caso del dibujo que corresponde a un niño, también lo que cambia, por ejemplo, es la vestimenta. Se lo hace con ropa deportiva, que tiene que ver por ahí con un componente más vital y energético. Ahora, ¿cuál es la familia real acá? La familia real era esta mujer estaba separado y el hijo no tenía 9 años, sino que era un hijo ya de adulto joven de 25 años que vivía solo y, digamos, en el estado de su matrimonio era que estaban separados hacía un año. Por lo tanto, podríamos hablar aquí que hay como componentes regresivos y paradójicamente este estado de parálisis que simbolizan estas figuras como sostenidas en sus brazos, como dijimos, como marionetas. Y otro tema a integrar también es el relato. Esta es una técnica complementaria. Muchas veces la encuesta se hace verbalmente respecto a las características de la familia, pero en este caso se solicitó que se escribiera Entonces el relato dice que se trata de una familia feliz, que pese a las dificultades que debe enfrentar cada día, y grafológicamente también es significativo el hecho de cómo trata cada una de estas palabras como conflictivas.